Esta es la historia de varias mujeres en Ibagué. Margie Viviana, Ángela Paola, Linda Nicole, Yurani y Carolina. Todas ellas tienen algo en común. Tenía pues destrozada la rodilla. Me partí aquí al lado de la muñeca. Me partí la tibia y el peroné. Tuvieron un accidente de tránsito en determinado momento de sus vidas. Y todas ellas fueron trasladadas a una reconocida clínica de Ibagué, Azotrauma. Es una clínica donde llegan todos los accidentes de moto. Todas estas mujeres coincidieron en algo más. Fueron atendidas por el mismo médico ortopedista. El doctor Vargas, Gonzalo Vargas. Estas mujeres hoy cogen valor y deciden hacer pública una delicada denuncia contra el reconocido médico ortopedista Gonzalo Vargas Ramírez. Pues me apretó el seno duro, me levantó la blusa que para ver si yo me la podía bajar. Y él me hizo bajar los chores, me metió los cucos entre la cola. Actos sexuales abusivos y acceso carnal abusivo con incapacidad de resistir son los delitos por los que está siendo investigado Gonzalo Vargas. Y aunque ellas creían que en este caso se estaba haciendo justicia, aseguran que hay algo más. Un tipo de eso debe estar expreso, no debe estar allá trabajando como porque tiene plata. ¿Se abusa sexualmente a esas mujeres? Buenas noches. ¿En quién confía uno más si no es en su médico? Por eso llama la atención cuando un médico viola esa confianza. En Ibagué, Tolima, 6 mujeres, entre ellas una menor de edad, pacientes de un reconocido ortopedista, lo señalan de aprovecharse de su profesión en la intimidad del consultorio para abusar sexualmente de ellas. Mariana Duarte investigó este caso. Es un caso polémico porque, aunque la Fiscalía adelanta un proceso contra el reconocido médico, la justicia le ha otorgado la posibilidad de trabajar en la misma clínica donde presuntamente cometió los abusos. Margie Viviana, Ángela Paola, Linda Nicole, Yurani y Carolina. Son mujeres de Ibagué, Tolima. Todas ellas tienen algo en común. Tuve una lesión, un esguince en la rodilla y en el tobillo. Fractura de ligamentos, tendones y meniscos. Me partí aquí al lado de la muñeca. Me fracturé la rodilla izquierda. Me partí la tibia y el peroné. Sufrieron fuertes lesiones en accidentes de tránsito que cada una vivió en determinado momento de su vida. Y todas ellas fueron trasladadas al mismo lugar, Azotrauma, una reconocida clínica de Ibagué. ¿Por qué toma la decisión de ir a Azotrauma? Pues para mí es lo mejor acá en Ibagué. Azotrauma es una clínica donde atienden, o sea, los accidentes. Es la clínica que siempre pues tenemos conocimientos que atienden pues por el SOAT de la moto. Fueron trasladadas a una clínica que ellas consideraban lo mejor de lo mejor, pero coincidieron en algo más. Todas estas mujeres fueron atendidas en su momento por el mismo médico ortopedista. El doctor Vargas. El médico Gonzalo Vargas. Aseguran todas que al cruzar la puerta del consultorio del doctor Vargas, su vida no volvió a ser la misma. Y uno que va a pesar de que el médico, en vez de ayudarlo a uno, lo que haga es empeorarlo a uno. Lo marque para siempre, porque eso es una marca que le deja a uno para siempre. Estas mujeres que ustedes conocerán esta noche cogieron valor y decidieron hacer pública una delicada denuncia contra el reconocido médico ortopedista Gonzalo Vargas Ramírez. Me coge la muleta y me la quita y se va hasta la puerta y la coloca allá. Me apretó el seno duro, me levantó la blusa que para ver si yo me la podía bajar. Bueno, él me dice que me retire el brasiel porque él debe examinar vértebra por vértebra de mi columna, ¿sí? Y él me hizo bajar los chores, me metió los cucos entre la cola, por la pelvis, me empezó a tocar. Me hace voltear, acostarme como hacia la camilla, boca abajo. Y él hace algo. ¿Hubo penetración? Sí, claro. Hubo penetración, claro. Claro, él se complacía en ese momento.
Margie Viviana Paiva nació en Ibagué hace 31 años. Ha sido comerciante durante toda su vida. También vendiendo lo que es chance. En toda la parte de ventas me encanta, me he dedicado a vender perfumería, he vendido productos naturales. El 3 de septiembre de 2015, saliendo en moto de su trabajo, sufrió un fuerte accidente. Fui a pasar un policía, había un arenero y ahí fue donde me resbalé y la moto pues me cayó encima. Fue cuando me destrocé la rodilla. Fue trasladada de inmediato a la que ella asegura es la clínica más grande y reconocida de Ibagué para recibir y tratar este tipo de traumas por accidentes de tránsito. A la clínica Sotrauma. Es una clínica privada, es muy conocida en la ciudad, se supone que es lo mejor, ¿no? El mejor servicio que prestan allí, los mejores médicos y pues todas las ambulancias llegan allá. Y al ser atendida en urgencias, me dijeron pues que quedaba hospitalizada porque tenía pues destrozada la rodilla, fractura de ligamentos, tendones y meniscos. luego de múltiples revisiones y exámenes en su rodilla izquierda, Margie Viviana afirma que estaba lista para entrar a cirugía. La atendería el médico de turno. Me pasaron a cirugía pues porque tenía heridas abiertas, me pasaron allá al quirófano. Y fue allí donde ya empezó pues el doctor Gonzalo Vargas, que era el ortopedista encargado del caso mío, que fue quien me cerró las heridas y me dejó pues hospitalizada. Gonzalo Vargas Ramírez es un cotizado médico ortopedista de Ibagué, asegura Margie, quien trabaja desde hace más de 20 años en la clínica Sotrauma. ¿Cuál fue la primera impresión cuando usted conoce al médico Gonzalo Vargas? Normal, la impresión que uno se lleva que es un hombre muy ogro, muy tosco. Durante esas semanas Margie Viviana dice que mientras estuvo hospitalizada, todo transcurrió con normalidad. Ya pues en la habitación que es en piso lo atienden pues a uno los enfermeros de turno. Él pasaba todos los días, entraba a la habitación, buenos días, como siempre, seco, ogro. Después de una semana, Margie Viviana fue dada de alta por el doctor Vargas, asegura. Salió para su casa con su pierna enyesada y muletas para poder caminar. Quedaron de verse en una próxima cita. El control era más o menos el 6 de octubre del 2015. ¿Con quién fue a esa cita de control? Asistí con mi mamá, ella fue quien me acompañó y ese día pues entramos al consultorio con el doctor. Me hizo subir a una camilla, me dijo que me iba a retirar el yeso porque pues debía verificar. Me pasaron las órdenes del próximo control, que era más o menos en 15 días nuevamente. Hasta ahí todo iba bien en el caso de Margie Viviana. Una historia similar empezó viviendo también Yurani Rivera, una comerciante independiente de 32 años. Eso fue en enero del 2017. Llegué con mi esposo a la casa, ahí estaban haciendo una obra, entonces pues había llovido y estaba el pavimento mojado, entonces nos caímos en la moto. A su esposo no le pasó nada luego del accidente, pero Yurani tuvo una lesión en su mano derecha, dice. Decidió ir a la misma clínica a la que fue Margie, a Sotrauma. Es la clínica que siempre pues tenemos conocimientos que atienden pues por el SOAT de la moto. Yurani también fue atendida en urgencias, dice, por un equipo médico muy profesional. Yo llegué, me atendieron, me aplicaron medicamento para el dolor, me tomaron una placa y pues me dijeron que tenía una fractura y pues que tenían que realizarme una operación. Pues la verdad pues no supe quién me operó. Pocos días después se pudo ir para su casa y al pedir la cita de control... En los documentos estaba el nombre del doctor, pues yo saqué la cita con el doctor Vargas. Gonzalo Vargas Ramírez también fue el médico ortopedista que atendió a Yurani. Yo entré, el médico me preguntó que cómo me había sentido, que se había presentado alguna molestia. Entonces empezó a retirarme las vendas, dijo que moviera la mano y pues la verdad pues no tenía mucha movilidad. Pues esa fue en la primera cita, venga así, control en 15 días.
Tanto Margie Viviana como Yurani afirman que hasta esa primera cita todo transcurría con total normalidad, como cualquiera que asiste a sus citas médicas con profesionales de confianza. Se sentían tranquilas y seguras que el ortopedista Gonzalo Vargas las iba a ayudar a recuperarse de su lesión. Aunque para esa segunda cita, dicen, algo en ambas historias cambió. Ese día fui sola. Ya después yo regreso, pero ya regreso sola. Y aseguran que la actitud del médico Gonzalo Vargas también fue muy diferente. Pues la verdad, él se sentó sobre el escritorio de él y sobre la silla. Pues yo estaba en la silla y él me revisó el brazo, pues prácticamente sobre la pierna de él. Él era un hombre como más suave, más sutil. Él se levanta, yo lo veo que se acerca a la puerta, le coloca el seguro y me dice que pase allá a la camilla. Me siento en la camilla y él me coge la muleta y me la quita y se va hasta la puerta y la coloca allá. Entonces él me dijo, pues venga para acá, pues yo me paré al frente de él, pero entonces ya ese día él me tomó de la cintura y me acercó más hacia él. Él me dice que me baje la camilla, me da la mano, me lleva hasta más adelante, coloca una silla y se sienta él, se acomoda. Hasta ese momento la consulta se tornaba confusa para ambas, pero aseguran que muy dentro de ellas seguían confiando en el profesionalismo del médico Gonzalo Vargas Ramírez. Yo soy consciente de que estoy con un médico, un hombre profesional, uno nunca se le pasa por la mente nada. Pero según Margie, la consulta siguió cambiando de rumbo. Me dice, bueno, se va a retirar la ropa. Yo le dije, ¿por qué la ropa? Si mi problema es la rodilla, ¿por qué me tengo que desnudar? Según él, que yo de pronto tenía un desvío en la cadera. Y asegura Margie que como quien tenía al frente era el médico, siguió las instrucciones. Yo me desnudo y me dice que me pare frente a él, de frente. Yo me paro así frente a él y empieza a cogerme las caderas y me dice pues que me va a examinar la cadera. Y me dice que camine, que me voltee de espalda y que camine hacia adelante porque él necesita mirar si de pronto yo tengo algún desvío en la cadera y que de pronto yo esté caminando mal. Me acerco más a él como a pararme en medio de las piernas de él. Y pues ya lo mira uno, pues uno siente como esa mirada de morbo y hacer unos ejercicios cerca de él, pues donde las manos quedaban al pie de los senos. Él me dice que me retire el brasier porque él debe examinar vértebra por vértebra de mi columna, ¿sí? Me apretó el seno duro, me levantó la blusa que para ver si yo me la podía bajar. Él me examina y me empieza a correr los interiores. Le cogí la mano y le dije, hágame el favor y no me toque. Él me dice, no, la estoy examinando, o sea, él es como a confundirlo a uno, ¿sí? Confusión. Eso aseguran que sentían tanto Margie Viviana como Yurani al ver que el médico que tenían al frente estaba aprovechándose de la confianza que ellas le entregaron como pacientes. Pero dicen que ahí no terminaban sus citas. Ya luego pues me hace sentar y me toma como la atención y ya él se ha soltado el pantalón, se bajó sus interiores y se masturbó. Margie, y al ver usted lo que estaba sucediendo, ¿por qué no reaccionó? Me sentí así, pequeñita, como cuando se siente en el aire, sentía la cabeza como embombada, como grande. Él me hablaba y yo lo sentía lejísimos, lo escuchaba pasito en el oído, yo estaba como en shock. Y asegura Margie que como cualquier consulta, esta finalizó. Se va y se baña sus manos en el consultorio. Me deja en la camilla, me pone la muleta, como quien dice, vístase. Yo me visto, paso allá, seria, sin palabras, porque uno se siente sucio. Según ellas, tenían un extraño sentimiento de culpa por haberlo permitido, por no haber reaccionado a tiempo y evitar todo lo sucedido. Y una pregunta daba vueltas en la cabeza de estas mujeres. La que entra le va a pasar lo mismo y la que salió le pasó lo mismo, o sea, uno se pregunta, ¿o fue solo yo o cómo es? Más adelante conocerán la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué lo permití? ¿Por qué no reaccioné? ¿Fue en parte mi culpa?
Estas eran las preguntas que rondaban en la cabeza de Margie Viviana y Yurani, aseguraron ellas al salir de la consulta con el médico Gonzalo Vargas. Más adelante se darían cuenta que ellas dos no eran las únicas mujeres con historias similares dentro de ese consultorio. A partir de este momento, pueden opinar con el hashtag #confianza. No se vayan. Mi hija era menor de edad cuando eso. Era una niña con unos senos espampanantes que él me le hizo así y me le tocó los senos así y me le bajó, me le subió los cucos así, se los metió por la cola así, le hacía así. Después me hace parar y me hace voltear, acostarme como hacia la camilla, boca abajo. Margie Viviana y Yurani señalan que sentían que el médico ortopedista Gonzalo Vargas se había aprovechado dentro del consultorio de la confianza que ellas le dieron como pacientes y que su uniforme de médico hacía parecer menos grave la situación. Aseguran que un inevitable sentimiento de culpa las aquietaba luego de los hechos, por no haber reaccionado a tiempo e incluso por haberse ido vestidas de una u otra manera. Pero al parecer, estos dos casos no eran los únicos. A continuación, conocerán las acusaciones de otras mujeres contra un médico que, según ellas, se aprovechó de eso tan sagrado entre médico y paciente, la confianza. Ángela Paola Bonilla tiene 33 años de edad. En julio de 2016 tenía 28 y vivía en Ibagué. Para esa época también sufrió un accidente de tránsito mientras trabajaba como vendedora puerta a puerta. El trabajo era en moto, ¿sí? Iba sola en el barrio Nazaret. Una señora pues se atravesó y como por no coger la señora frené y como en ese tiempo era pura arena en ese barrio, la moto pues se me fue hacia un lado. Tuve una lesión, un esguince en la rodilla y en el tobillo de la pierna izquierda. Paola, ¿por qué tomas la decisión de ir a Sotrauma? La empresa me dijo, vaya a Sotrauma, que ya se pasó la carta de que tuvo el accidente. ¿Sí? Entonces, por eso llegué allá. Todas las mujeres que ustedes han conocido esta noche tienen algo en común. Llegaron después de su accidente a esta reconocida clínica de Ibagué, a Sotrauma, y fueron atendidas por el mismo médico ortopedista, Gonzalo Vargas Ramírez. Todas estas mujeres aseguran que después de esa cita médica, su vida no ha vuelto a ser la misma. Me dieron incapacidad y me dieron una cita para que volviera con ortopedista para el mes de agosto. ¿Sí? Me dieron una cita con el ortopedista Gonzalo Vargas. ¿Conocías tú al médico Gonzalo Vargas? No, yo no tenía ni idea de quién era. Simplemente pues me dieron la cita, como tú ir a una EPS y pedir una cita y te toca con tal médico. A los 15 días, Paola asistió a la cita de control. Yo iba sola. Yo me fui en short para que no me hagan cambiar. Todo sea mucho más rápido. Y pues, yo llegué al consultorio, el doctor pues en el momento muy amable y todo. Y así como en los otros casos, asegura Paola que también la cita hasta ahí se iba desarrollando con normalidad. No me pareció nada normal, nada como de que preocuparse uno, pues da confianza, es una persona que en el momento da confianza, le habla a uno, ¿sí? Él me dice, súbete a la camilla. Yo me subí a la camilla, recuéstate, la cabeza aquí, los pies aquí, yo me acosté. Pero de repente, dice Paola, el motivo de la consulta cambió. Él empezó a desabotonarme el pantalón. Entonces yo le dije, doctor, pero mi lesión es en la rodilla, ¿sí? Entonces él me dijo, no, tranquila, eso es algo que tengo que hacer. Él me bajó el short, me bajó el interior, y mientras eso me iba preguntando que si yo tenía hijos, que él no podía creer que yo tuviera hijos.
Así como Margie Viviana y Yurani, Paola también afirma que entendió en ese momento que lo que estaba sucediendo en medio de la consulta con el doctor Vargas no era normal. Me subió la blusa, sí, o sea, me cogió las manos y me subió la blusa. Y me metió las manos debajo del brasier, me tocó los senos. Entonces yo le quité la mano y yo le dije, doctor, pero pues, no entiendo por qué me tiene que tocar acá, si, o sea, le repito dijo, eso es algo que yo hago, es algo que tengo que hacer, no se preocupe usted. Entonces me dijo, vamos a ver si tiene hijos. Y ahí pues fue donde me manoseó, se puede decir. Y él me introdujo el dedo a mí. Ahí fue cuando dijo, no parece. En el momento en que estabas viviendo eso, ¿por qué no reaccionaste? No sabría explicarte por qué, pero no pude. Porque yo por lo menos, yo siempre había dicho, no, pero ¿cómo uno va a permitir que alguien lo toque, que alguien y uno no decir nada? Y en ese momento yo no hice nada, no pude hacer nada, no reaccioné. Y así, dice Paola, la consulta terminó. Vístete. Y fue y se sentó, no usó guantes. Cuando me senté ya ahí en el escritorio y él empezó ahí a escribir en el computador y me dijo, tienes cita, la próxima cita debes de pedirla conmigo nuevamente. Bueno, y ya. Asegura que extrañamente ni su cuerpo ni su mente reaccionaban en ese momento, tanto que al salir de la consulta, Paola dudaba si lo que había vivido era o no normal. Sin embargo, es el médico, entonces pues... Pero aún así uno queda como que si está bien o si es normal, no es normal. Es incómodo, es horrible. Paola no solo sentía defraudada la confianza que le entregó al médico Gonzalo Vargas en medio de esa consulta, sino también atropellada, dice. Yo confié en que él estaba haciendo su trabajo, ¿no? Y pues si yo voy al ginecólogo, pues yo sé a qué voy, ¿sí? Pero si yo voy al ortopedista, tengo el pie lesionado, tengo un golpe en el pie, ¿por qué tiene que tocarme otra parte del cuerpo que no es? O sea, ¿por qué tiene que manosearme? ¿Por qué tiene que levantarme la blusa, bajarme los interiores? Paola, como en los otros casos, también alcanzó a sentir, dice, el mismo grado de culpabilidad por lo sucedido. Como por haberme ido en chores, también, pues una mujer ya de 28 años, 27, 28 años, pues ¿cómo va a dejar que algo pase así y que crea que es normal? Yo fui muy boba en ese momento. Y dicen que como si la historia se repitiera una y otra vez, ahora el turno era para Linda Nicole Rivas. Tengo 21 años. Tengo 2 hijos, uno de 1 año y el otro de 3 años. Trabajo con mi mamá en el cementerio San Bonifacio vendiendo flores. Siempre le paga bien. Y entre semana mantengo en la casa con los bebés. Para el año 2015, Linda tenía 15 años, es decir, era menor de edad. También se accidentó en su moto. Salía del colegio y en ese entonces le pegaron una patada en el culo de la moto y me hicieron caer. Y ahí fue donde yo me partí la tibia y el peroné. Fue trasladada de inmediato a Sotrauma. Asegura que la intervino quirúrgicamente el doctor Gonzalo Vargas. Y estuvo internada en esta clínica durante 2 semanas, siempre acompañada de su madre. Yo estaba acompañada con mi mamá. ¿Durante esos 15 días? Durante esos 15 días. Y pues el doctor Gonzalo Vargas me dice que estoy bien, me revisa la tibia y el peroné y pues me dice que yo ya estoy de salida, que dentro de 2, 3 días me toca la otra cita para volver otra vez a mirar a ver cómo me tiene y para quitarme los puntos. Y en esa cita de control, Linda Nicole dice que también vivió con el doctor Gonzalo Vargas algo muy similar a las demás, pero con una diferencia. Ella no iba sola.
Yo iba con mi mamá, yo llego en chores, yo llego en una braga blanca y en una blusita roja. ¿Qué es braga? Una braga, o sea, un enterizo, pero con cremallera y vienen chores. Me dijo, venga, yo le miro, le toco la pierna a ver cómo la tiene. Me bajó la braga blanca y me empezó a tocar por la, ¿cómo le digo yo? Por estos lados de aquí. Por la pelvis. Por la pelvis, me empezó a tocar. Me tocó hasta acá por acá abajo, me bajó los cucos y me empezó a tocar acá. Y me tocó los senos. Me empezó a hacer así, que esto, así está bien, me dio la vuelta, me tocó la cola y me subió me subió los cucos y me los metió entre la cola. ¿Y cuál fue la reacción de su mamá? Yo de una vez le hacía así a mi mamá, entonces yo quedé en shock. Y usted al ver lo que ese médico le estaba haciendo a su hija, ¿por qué no reaccionó? Sí, yo le dije, doctor, y es que eso, ¿por qué usted me le tiene que hacer eso a la niña? Dijo, no, es que eso es parte del examen. Le dije, no, es que usted no es ginecólogo. El ginecólogo es el que tiene que mirarle a uno las partes íntimas, usted no tiene por qué hacer eso. Como que me quedé en shock así. Y por eso siente hoy una gran carga de culpa, dice. Que a mí me duele hoy en día porque no hice absolutamente nada con ese tipo, pero yo fuera otra, lo había cogido y le había dado palo hasta que ya. Y aunque no pudo reaccionar en ese momento, Hilda hoy asegura que no olvida ni un solo detalle de lo que vivió con su hija ese día del 2015. Mi hija era menor de edad cuando eso. Era una niña con unos senos espampanantes que él me le hizo así y me le tocó los senos así y me le bajó, me le subió los cucos así, se los metió por la cola así, le hacía así, 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 así. Y la hizo así, la hizo agachar, fue la acostó, la levantó para mirarle quién sabe qué. Gonzalo Vargas es un violador porque él violó a mi hija. Esta otra mujer, a quien llamaremos Carolina, decidió reservar su identidad para contar su historia. Según ella, también vivió unos hechos muy similares a los de las demás. En 2017, luego de un accidente laboral, llegó a Azotrauma y fue atendida por el mismo médico ortopedista, Gonzalo Vargas Ramírez. Entro por urgencias, es el único que ve urgencias, es él. En cuestiones de rodilla y eso, es el único. El que le hace el seguimiento a uno y todas esas cosas. Quedaron de verse días después, en la cita de control. Voy yo a la cita, mi esposo me dejó ahí y fui sola. Me fui en un short corto, en un vestido corto negro, me fui en corto, pues para que no hiciera así, no tuviera que decirme quítese la ropa. Él me hizo todo lo de rutina. Cuando él me dijo vaya para allá y se va acostando y comenzó a examinar, me dijo quítese la ropa, yo le doctor, pero... Dijo, no, quítese la ropa porque tengo que mirarle bien. Y Carolina también asegura. Y me hizo caminar de un lado para el otro. Comenzó a decirme palabras, que tan bonito su derrier, que tiene buena cola. Si a uno le parece muy extraño. En esa oportunidad, dice, el médico Gonzalo Vargas fue mucho más allá. Estando a uno acostado, después me hace parar. Y me hace voltear, acostarme como hacia la camilla, boca abajo. Comenzó a abrirme y a tocarme y ahí en esa forma, recostada, me abusó de mí, me violó. ¿Hubo penetración? Sí, claro. Hubo penetración, claro. Claro, él se complacía en ese momento, uno... Carolina dice que así como las demás tampoco pudo reaccionar. Asegura que parece increíble, sí, pero así fue. Yo sé lo que pasó, pero no podía decir nada, no me sentía como si yo fuera yo ahí en el momento. Aunque no tiene pruebas de eso, Carolina cree tener una posible respuesta a su incapacidad de reacción. No sé, yo siento que él algo hizo, le echó algo, no sé. Alguna sustancia, no sé, me dejaba hacer las cosas que él decía. O sea, haga usted esto y yo todo lo hacía. Y el infaltable sentimiento de culpa también lo sintió Carolina, dice. Sí, claro. Uno dice de pronto, bueno, ¿será que uno
es por la forma en que me fui vestida o porque pero sí, uno como mujer se culpa, pero no, uno no debe sentirse así, porque uno va a buscar es un servicio, uno no va a buscar a un hombre, ni mucho menos. La mayoría de estas mujeres aseguran que, a pesar del miedo y la parálisis en la que quedaron después del presunto abuso sexual por parte del doctor Vargas en medio de la consulta, decidieron acercarse a la recepción de Azotrauma para dar cuenta de los hechos. Hablé con la niña que está ahí en la caja, en la recepción. Ella me dijo, hola, ¿cómo te fue? ¿Ya vienes por las órdenes? Y yo le dije, no. Y me dijo, ¿qué te pasó? Yo le dije, lo que pasa es que me pasó algo muy raro con el médico. Yo le dije, el médico pues me manoseó, no sé. Entonces ella quedó como que la cara de ella dio la impresión de que eso no era la primera vez que sucedía. ¿Qué respuesta dará la clínica Azotrauma a estas mujeres que pusieron la queja contra el ortopedista Gonzalo Vargas? ¿Será cierta la información de que la clínica tenía conocimiento del presunto actuar del médico, como lo afirma Paola? Ya regresamos. Estas mujeres aseguran que sentían miedo de denunciar, de ser juzgadas. Temían también que su versión de los hechos no fuera creíble por la condición de superioridad con la que contaba el médico. Sin embargo, lo hicieron con el único fin de proteger la integridad física de más pacientes. Ya regresamos. Doctor Gonzalo, usted es un médico que está para servir, no para abusar. Y ellas aseguran que usted abusó de ellas sexualmente. Doctor Gonzalo, ¿tiene algo para decirle a esas mujeres, a esta menor de edad que tiene su vida destruida por eso que vivió con usted? Doctor Gonzalo Vargas, ¿usted abusó sexualmente de esas mujeres? ¿Qué conocimiento tenía la clínica Azotrauma de estos presuntos actos de abuso sexual del doctor Gonzalo Vargas en medio de sus consultas? Y si tenían conocimiento, ¿qué habían hecho al respecto? A continuación conocerán las respuestas de esas preguntas. Además escucharán la versión del médico Gonzalo Vargas, que hoy cuenta con la posibilidad de trabajar en la misma clínica, atendiendo a otras mujeres en ese mismo consultorio. Así concluye la investigación de Mariana Duarte. Margie Viviana, Yurani, Linda Nicole, Paola y Carolina aseguran que llevan años cargando el peso de ser víctimas de abuso sexual del reconocido doctor Gonzalo Vargas Ramírez. Y es que él tiene esa forma toda galante. Usted lo ve y es una persona que uno dice, no, ese señor, ¿qué va a hacer con uno? Cosas así, es respetable. Pero ver la clase de hombre que es, que utiliza esas artimañas y esa forma de ser tan elegante para cumplir su propósito, de abusar de uno. Aseguran que no fue fácil volver a revivir ese duro momento que lleva atormentándolas durante tantos años. No, pues me cambió toda la vida. En esos 3 años no me importaban los hombres me daban asco, me daban pavor verlos, porque ningún hombre me había tocado, solamente él. Aunque todas quedaron en shock después de lo ocurrido, dicen que tomaron valor pocos días después de los hechos y volvieron a Azotrauma, pero no precisamente donde el médico Gonzalo Vargas. Volví a Azotrauma, pero volví a pedir cambio de médico, porque yo no quería ver más a ese señor. Había una enfermera que se llamaba Mayra, ella era la encargada de dar las citas médicas. Entonces, pues yo llegué a comentarle que yo quería pedir cambio de ortopedista, que si había la opción de otra persona, porque yo no quería tener más controles con él. Ella me decía, ¿pero por qué? ¿Pasó algo? Lo que pasa es que él me tocó y me hizo desnudar y pues le di algunos detalles de lo sucedido. Ella me dice, ay, a mí también me pasó, es que él tiene esa maña. Lo denuncié por escrito en la clínica y lo puse en conocimiento desde el principio. Esta fue la queja que Margie Viviana Paiva dejó en Azotrauma el 3 de diciembre de 2015. En ella relata:
La cita siguiente asistí sola, donde él me solicitó retirarme toda la ropa, incluyendo mis brasieres y los interiores para así tocarme mis partes íntimas. Se bajó la cremallera y se sacó su miembro. Pretendía que le hiciera una felación, a lo cual me negué. Margie Viviana no fue la única que puso en conocimiento de la clínica Sotrauma lo que aseguran sucedió dentro del consultorio del doctor Vargas. Cuando salí de Azotrauma, le dije a la enfermera, el médico hizo esto y esto y esto con la niña. Le dio risa. Hablé con la niña que está ahí en la caja, en la recepción, y me atendió un coordinador y una doctora. Me dieron una hoja para que hiciera una carta, una queja, que entendían que qué pena conmigo, que se disculpaban por lo que había sucedido. Y esta fue la carta que redactó para Sotrauma Ángela Paola, el 23 de agosto de 2016. Y así otras más que por escrito en el departamento de quejas de la clínica dieron cuenta de lo ocurrido. Lo que ellos me dijeron en este momento, tú debes de pasar la carta al Tribunal de Ética Médica y ustedes no lo pueden hacer, no son ustedes los encargados. No, nosotros no podemos hacer nada ahí porque él es parte del hospital, de la clínica. Y así lo hicieron varias de ellas. Llevaron sus quejas al Tribunal de Ética Médica, seccional Tolima, pero aseguran que sabían que debían hacer algo más. Por ese motivo, Carolina fue la primera que decidió denunciar penalmente al médico Gonzalo Vargas Ramírez, aunque no fue fácil, asegura. Uno se siente avergonzado, se siente como si la gente lo fuera a señalar a uno, ¿sí ves? Y él es un médico y uno es un paciente, pues entonces uno dice, no, pues le van a creer más al médico que a uno. Uno tiene que lidiar con esa carga y decidir hasta la fiscalía y poner la denuncia. Carolina afirma que puso la denuncia por acceso carnal violento contra Gonzalo Vargas Ramírez y allí se dio cuenta de algo más. No fui la única mujer, me doy cuenta de que fueron muchas más mujeres las que tuvieron que pasar por las manos de este hombre. Después de Carolina fueron más de 5 mujeres las que denunciaron en la fiscalía a Gonzalo Vargas Ramírez. Solo quedaba esperar y confiar en la justicia, dicen. La fiscalía se daba cuenta de que había hasta una menor de edad. En ese tiempo él abusó de una menor de edad. Entonces ahí es donde uno se queda como atónito de la maldad de este señor. Y pocos meses después... Estoy un día trabajando en el centro de Ibagué cuando mi hermana me escribe por WhatsApp, es que me está escribiendo una fiscal que la necesitan por el caso del señor Gonzalo Vargas. Pues salió en la noticia que lo habían cogido. Me dio alegría, se está haciendo justicia, nos van a escuchar a todas las víctimas, vamos a poder sacar todo esto ¿sí? a la luz y desenmascarar a este señor. El 29 de noviembre de 2018 fue capturado por el CTI de la Fiscalía Gonzalo Vargas Ramírez dentro de las instalaciones de la clínica Sotrauma, donde también hicieron un allanamiento. Ese mismo día tuvieron audiencia de legalización de captura. Buenas tardes de nuevo, señoría, y a todos. Mi nombre es Gonzalo Vargas Ramírez. E imposición de medida de aseguramiento por parte del juez sexto penal municipal con función de control de garantías de Ibagué. El juzgado, pues, como aquí todos nos hemos percatado, la decisión a tomar requiere de un análisis frente al dogma de la conducta punible que la Fiscalía ha indilgado hoy. La continuación de la audiencia se dio al día siguiente, 30 de noviembre de 2018, audiencia a la que Gonzalo Vargas decidió no asistir. Y el juzgado se responde, pues, si lo que se pretende con la restricción, con la vulneración al derecho a la libertad del señor Gonzalo Vargas Ramírez es apartarlo del sitio en donde se origina la fuente de las ilicitudes que en grado de presunción se le han venido enrostrando en esta actuación, pues que su lugar de residencia también es propicio. Es decir, el juez le impuso detención domiciliaria. Con todas esas cosas que han pasado, el juez dice que no es un peligro para la sociedad, entonces le da el beneficio de la casa por cárcel. Y le prohibió el ejercicio de la actividad médica. Pero pues alivio porque no iba a estar en la clínica, no iban a llegarle más pacientes.
en la clínica Azotrauma. Han pasado 2 años y medio desde que empezó el proceso. Diana Marcela Barbosa es la abogada que representa a la mayoría de estas mujeres y asegura que adicional al testimonio que ellas dan de los hechos, ellas sí presentaron quejas a Azotrauma sobre los comportamientos inadecuados que ellas consideraron en su momento por parte de quien fungía como médico, pero esas quejas se hizo caso omiso. ¿En qué va el proceso de Gonzalo Vargas en la Fiscalía? Se adelanta escrito de acusación debido a un sinnúmero de aplazamientos que se realizan por parte de quien funge como defensor inicialmente del acusado, pues se ha ido dilatando, después viene el tema de la pandemia. Barbosa asegura que esas dilaciones hicieron que llegara a lo inevitable. Eso posteriormente, por vencimiento de términos, pues se le revoca la detención domiciliaria y actualmente pues se encuentra en libertad. Con ese papel, por favor, siga para que le tomen la... ¿Qué prueba necesitan de verdad para que vean lo que está haciendo, lo que hizo? Y ahora, como si no hubiera pasado nada, él vuelve a trabajar a la clínica. Y con esas nos volvemos a ver. Bueno. Un tipo de eso debe estar expreso, no debe estar allá trabajando como porque tiene plata, que porque es el dueño de la clínica, porque es el gran señor. No, señor, eso no debe ser así. La ley no sirve para nada, para nada. Quisimos corroborar si es cierto que Gonzalo Vargas continúa atendiendo pacientes. Pedimos una cita en Azotrauma. Para solicitar una cita con el doctor Gonzalo Vargas. Una particular. Y lo confirmamos. Remánguese los pantalones, por favor, lo más arriba que pueda tener la verdad. ¿Esto se lo puede quitar? Sí, señor. ¿Dónde es la bolita que me dice? Acá. Todas estas mujeres aseguran que durante estos años han tenido que llevar una carga emocional bastante grande. Y como si eso fuera poco y sus testimonios no fueran suficientes, hoy la justicia le da un beneficio más a Gonzalo Vargas Ramírez, poder seguir trabajando como médico ortopedista. Este es el documento del Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Ibagué que le concedió esa posibilidad después de un poco más de 2 años de tener suspendido el ejercicio de la actividad médica. Quisimos hablar con Gonzalo Vargas, tratamos de comunicarnos telefónicamente con él, pero no fue posible. Por eso lo abordamos cuando llegaba a trabajar a Azotrauma. Doctor Gonzalo, usted es un médico que está para servir, no para abusar. Y ellas aseguran que usted abusó de ellas sexualmente. Doctor Gonzalo, ¿tiene algo para decirle a esas mujeres, a esta menor de edad que tiene su vida destruida por eso que vivió con usted? Doctor Gonzalo Vargas, ¿usted abusó sexualmente de esas mujeres? No obtuvimos respuesta alguna de parte de Gonzalo Vargas a esas preguntas y a las muchas otras que queríamos hacerle. Por eso hablamos con Martín Botero, gerente de Azotrauma. Doctor Botero, ¿Azotrauma recibió quejas contra Gonzalo Vargas por parte de sus pacientes? Se presentan quejas en las actividades relacionadas con el examen físico no muy regulares. A todas se les dio trámite y se les dio el curso respectivo. Muchas de ellas adolecían de sustento fáctico real y determinaban quejas manifestando incomodidad, mas no hacían un relato pormenorizado ni detallado de los hechos. No sé a qué se refiere con eso, pues en mis manos tengo una de las quejas, la de Margie Viviana, que decía lo siguiente: el doctor solicita quitarme toda la ropa, incluyendo mis brasieres y los interiores, para así tocarme mis partes íntimas. Al preguntarle por qué, me dice que quería mirar mis caderas. ¿Qué opina usted de esa queja? No recuerdo exactamente ese caso en particular. Se debieron haber puesto y creo que se le dio traslado a las quejas de él. A él para que él contestara. No me queda claro el trámite que ustedes le daban a esas quejas. ¿Qué pretendían que hiciera Gonzalo Vargas con ellas? Contestar y presentar a los descargos ante junta directiva, en su connotación de accionista que es de la clínica. ¿Y presentó los descargos? Él no presentó los descargos, a pesar de que habían sido trasladados. En medio de esta entrevista confirmamos que Gonzalo Vargas Ramírez es propietario del 25% de la clínica Azotrauma. ¿Por qué se le permite nuevamente trabajar a Gonzalo Vargas en Azotrauma, teniendo en cuenta que fue aquí donde ocurrieron los presuntos hechos?
Los estatutos que rigen a la empresa determinan el derecho de cada uno de los accionistas a poder trabajar en la clínica. Entonces, difícilmente como administración podíamos pasar por encima de los estatutos y negarle la posibilidad, digamos, que él trabajara. Y si la decisión del juez era que podía trabajar, teníamos que ser respetuosos de la decisión del juez. Doctor Botero, ¿la integridad de más mujeres pudiera estar en peligro? Yo pensaría que no, porque ya las medidas se culminaron para él y para todos los médicos. Para eso hemos dispuesto a costos de la clínica la contratación de personal auxiliar de enfermería, todas mujeres que estuvieran presentes en cada una de las atenciones, no solamente de él, sino de cualquier otro médico. En el Tribunal de Ética Médica Seccional Tolima también se adelanta una investigación contra Gonzalo Vargas Ramírez, aunque afirma la abogada Barbosa. En ese proceso no ha pasado básicamente nada. Absolutamente nada. Se tuvo conocimiento y se puso en conocimiento también de la Fiscalía que los profesionales que tienen a cargo los procesos del tribunal fueron exfuncionarios de Asotrauma. Luego entonces pues difícilmente van a adoptar una decisión. El Tribunal de Ética Médica le respondió a Séptimo Día que aunque se elevó pliego de cargos en contra de Gonzalo Vargas Ramírez en 2020 por la queja de quien llamamos aquí Carolina, hoy, después de una caducidad de la acción disciplinaria, el proceso actualmente se encuentra en trámite de archivo. Dilsa Rodríguez es la presidenta de la Fundación Yo Soy Mujer. Los benefician a ellos porque ellos empiezan a exigir derechos y las mujeres quedan totalmente a la deriva del Estado y las injusticias porque no se está implementando realmente un castigo para estos criminales, porque yo les llamo criminales. Y también asegura: a la Corte Constitucional le falta imponer realmente una condena severa como cadena perpetua, una cadena de muerte como lo hay en otros países para que esto no siga pasando. José Vidal Páramo, magíster en psicología y experto en análisis experimental del comportamiento. Y para los que se están preguntando en casa por qué estas mujeres no reaccionaron ante esos abusos, ¿cuál es la explicación científica, doctor? Dentro de los mecanismos del miedo hay tres posibilidades. Una que es el ataque, otra que es el escape, pero otra que es efectivamente quedarme paralizado. Le da información al atacante de que yo no soy amenazante, ¿cierto? No lo voy a atacar en una situación novedosa, en una situación de peligro. ¿Influyó el estatus social de Gonzalo Vargas como médico frente a ellas como pacientes? Claro, definitivamente percibirme yo como una persona que no tiene demasiada influencia social. Yo después salgo de esta situación y decir, pero es que es el médico, pero es que es el doctor, probablemente en algún momento yo puedo sentir que esto hace parte del procedimiento. Si nosotros juntamos un bajo nivel social, un bajo nivel cultural, aparte de otras características psicológicas como por ejemplo una personalidad introvertida, pues todo esto va a tener necesariamente que influir. Cinco mujeres que no se conocían aseguran que nunca se habían visto frente a frente, pero el destino las cruzó en estos lamentables hechos. Hoy solo piden que su siguiente coincidencia no sea la impunidad. Las víctimas aseguran que no ha habido aún justicia en sus casos. Gonzalo Vargas sigue atendiendo pacientes en su consultorio de la clínica Asotrauma, del cual es socio. Por ahora, seguiremos muy pendientes de este caso y cómo se desarrolla el juicio. Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo en Séptimo Día. Familias colombianas que vivían felices y crecieron en medio del afecto y el amor. Nos queríamos todos los hermanos. Y mi papá y mi mamá fueron con nosotros personas espectaculares. Pues era una vida maravillosa. Éramos todos más unidos. Pero con el paso de los años, ese amor familiar se transformó. Yo pensaba repartirle la mitad de ellos, lo que les correspondiera por la ley. No lo que yo quisiera, sino lo que les correspondiera por la ley. Eso es, la avaricia y la ambición y la envidia entre algunos, que yo quiero más que el otro. Y que yo le digo al abogado que me cuadre así para cuadrar más. Y eso es lo que nos tiene en problemas. Y en algunos casos, esa disputa entre familiares por una herencia
puede terminar en tragedia. Él salió hasta ahí, a ese portón. Sí, y ahí fue cuando reventaron los tiros. Pasó todo, entonces yo empecé a llamarla a Israel. Le dije, marica, digo, no lo mato yo. Y ahí quedó todo. Porque ya fueron 3 palabras y hasta ahí fue. ¿Por qué algunas familias cambian con el tiempo y deciden enfrentarse unos a otros? Por una riña o una disputa que se viene presentando en ese sector entre una familia. Es un tema que está relacionado con una repartición de bienes, unas herencias. ¿Qué responden algunos integrantes de esas familias que hoy están divididas? ¿A usted le parece bien que un hermano le quite la vida a otro porque ese día llegó a la casa que también le pertenece a él? Don Juan David Pérez. ¿No ha vuelto? Soy Juan Carlos Villani y el próximo domingo en Séptimo Día les mostraremos estas historias de familias colombianas que vivieron y crecieron en armonía, pero que con el paso del tiempo comenzaron a presentarse distanciamientos, peleas, incluso agresiones que terminaron con la muerte de algunos de sus integrantes. Todo al parecer en medio de peleas por herencias. El próximo domingo en Séptimo Día. Si tienen una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla. Si quiere revivir este capítulo completo, lo puede hacer a través de www.septimodia.com o en el canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo en la próxima edición de Séptimo Día. Hasta entonces.